Saludos y bendiciones, muchas gracias por tu tiempo y por estar ahí. Si estás ahí es porque sabes que estamos leyendo el libro de los Hechos. Y sin más, voy a empezar para no extender esto innecesariamente. No recuerdo exactamente dónde lo dejamos. Siempre es bueno, si es necesario, repasar lo que hemos leído anteriormente, sin dejar de lado el propósito por el cual se inició esta lectura, que tú, como bien sabes, es podemos. La pregunta es: ¿podemos estar unánimes y juntos, aunque estemos separados en el espacio y en el tiempo? Pero también existen otros propósitos que surgen en la lectura de la palabra. Por ejemplo, cómo saber si una persona está llena del Espíritu Santo o ha nacido de nuevo, sin discusiones, o qué es la doctrina de los apóstoles. Así que sin más, vamos a empezar donde el primer discurso de Pedro, y que Pedro, como no puede ser de otra manera, cita la Biblia. Y cita, por cierto, no me acordaba de este salmo, es el Salmo 110, que yo no me acordaba, que es el salmo más citado en la misma Escritura. La Escritura se explica a sí misma, y no hay contradicción en ella, como no podría ser de otra manera. Así que sin más empiezo a leer. Versículo 34 de este capítulo 2, todavía estamos en el capítulo 2. Y dice así Pedro, citando este Salmo 110. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, David, dijo el Señor a mi Señor. Y yo con este maravilloso programa, pues, si pulso aquí, pues me dice que es Curios. Dijo Curios a mí, Curios. Dijo el Señor a mi Señor. Pero bueno, me molesté antes de hacer esta grabación, me molesté verlo en el Salmo 110 en hebreo, y sin pretender liar a nadie, porque sabes que a veces soy muy confuso, textualmente dijo Yahvé. Sí, en nuestras Biblias, Reina Valera y otras, dijo Jehová, pero sabemos que ahora lo correcto es dijo Yahvé, el tetraramón. Dijo Yahvé Adonai, el Señor a mí. Dijo Yahvé a mi Señor. Sin darles más vueltas. Tú y yo sabemos que se refiere Dios Padre, Hijo, Jesús, Dios Hijo. Seguimos con la lectura. Dijo el Señor a mi Señor. Dijo Adonai, dijo Yahvé Adonai. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel. Acaba el Salmo 110 y ahora inicia Pedro su discurso, en el 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Un Pedro valor, algo desconocido hasta ahora. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pulso aquí y aparece la palabra Curios, la anterior. Pero este Cristo, seguramente tú lo sabes, es un título judío que se refiere al esperado. Aquí, si leo directamente, este diccionario dice que es un título oficial del Señor Jesús, que vino a usarse como nombre. Perdón. Como nombre de él, ¿no? Y este título está relacionado con lo que esperaban los judíos como el Mesías. Pero también es un título que está relacionado con el ungido. Pulso aquí doblemente, me lleva a este... Voy a sacar esto un poquito más para que se pueda ver. Ahí. Leo textualmente este diccionario. El ungido es un título oficial en el Antiguo Testamento aplicado a aquellos que deberían de ejercer un gobierno, un cargo, sacerdote, reyes, etc., ¿no? Pero básicamente se refiere como aquel que fue ungido no con aceite, sino con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando leemos en nuestras Biblias, por cierto, siempre leemos Jesucristo, como todo junto, pero en nuestras Biblias, en el original, en griego, es Jesús
separado, Cristo. Jesús, ese joven rabí, hijo de José el carpintero y María, es el Cristo, el deseado, el esperado, el ungido. Bueno, pues es lo que está diciendo aquí Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, toda Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios, Yahvé, Jehová, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y decía un hermano que quizás estamos leyendo demasiado rápido y quizás tenga razón, porque en el versículo 37 toda la casa de Israel, al oír esto, se compungieron. Y es una palabra, compungieron, importante, que solamente aparece ahí. Decía el hermano que, bueno, que es una palabra que textualmente significa atravesar, es lo que significa atravesar, ¿no? Y alegóricamente es como se sentía toda la casa de Israel. Se sentían atravesados por esto que escucharon de parte de Pedro. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban juntos, unánimes, en el aposento alto: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Fijaos la secuencia. Primero, te compujes. Primero, recibes una palabra a la que te hace sentir, tienes certeza de pecado. Segundo, arrepientes, metanoia, giras 180 grados. Y tercero, te bautizas. Sé que el texto dice lo que dice, pero todos sabemos, como estamos leyendo juntos por el Skype, por cierto, si estamos todos invitados, mandaré el enlace una vez más, que bueno, todos estamos de acuerdo en que el bautizar no salva a nadie. Y hay que mirarlo dentro del contexto. ¿Contexto qué contexto? Pues el lugar, a quien se lo dice, quién lo dice. Y recordar que el Evangelio de los Hechos, el libro de los Hechos, notas la evolución de la Iglesia de los primeros cristianos, pues todavía no sabían si había que seguir, si había que estar bajo la carga de la ley, si había que seguir practicando la ley mosaica. Entre muchas cosas tenían las abluciones y los bautismos, ¿no? Un judío, pues al cabo del día, pues podía hacer abluciones rituales, muchas, ¿no? Por ejemplo, hay un pasaje en donde Jesús, uno de los fariseos que lo invita a comer, se sorprende de que no se haya, dice textualmente, bautizado. Una sumergirse antes de comer ritualmente, ¿no? Digamos que el cristianismo, Juan el Bautista rompió con eso. Bautízate una sola vez y cambia de vida. Entonces, dentro de este contexto, dice, bautízate una vez, pero esta vez en el nombre de Jesús, Cristo. Está separado. Jesús, ese joven rabino, hijo de José el carpintero y María, es el Cristo, el esperado, el Mesías. En el nombre de Jesús es Cristo para perdón de los pecados, que no sabemos perfectamente. No necesariamente tienes que bautizarte, bañarte, como estás viendo ahí, esas aguas que fluyen, aguas limpias. Eso no salva. Salva arrepintiéndote, y como leímos antes, Pedro citaba a Joel, clamando, llamando al Señor: tú eres mi Señor. Todo aquel que clamare será salvo. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, Cristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sabes si una persona ha nacido de nuevo, como dice aquí, el don del Espíritu Santo? Pues no es por hablar en lenguas, y aquí desde
pretender ofender a nadie con todo respetísimo, todo respeto, ¿no? Lo que hace que una persona sepa que ha nacido de nuevo. Lo acabamos de leer. Pero mira, vamos aquí otra vez a leer glosa, la palabra glosa. La glosalía, sabes que tiene... Perdón, a ver si lo toco. Tiene tres significados, ¿no? Dependiendo del contexto. Que puede ser lengua, un órgano físico, un idioma, una manera de hablar, y el fenómeno de glosalía, ¿no? Mira lo que dice en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el fenómeno de glosalía, lo primero que aparece, soy capaz, aquí, como glosalía, como hablar en lenguas. Mira lo que dice Pablo, que es el que más habla sobre este don de lenguas. Te invito a que en tu casa pues sigas leyendo este capítulo 12 de Primera de Corintios, ¿no? Pero déjame extender esto, y si soy capaz es difícil sin el ratón. Aquí. Dice Pablo a la iglesia de Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis, y yo tampoco, si lo dice la Escritura, ¿quién soy yo, no? Que ignoremos acerca de los dones espirituales. Hay una serie de dones espirituales que Pablo hace varias listas, y está la lista del fruto del Espíritu que se describe, ¿no?, con amor, gozo, paz. Que dice, si lees este capítulo 12 de Corintios, de Primera de Corintios, verás que Pablo te dice: pero existe un camino mucho mejor. Si yo hablase todas las lenguas, si yo pusiese mi cuerpo para ser, si yo vendiera todo pero no tengo amor, fruto, os vengo a decir un camino mucho mejor. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. La iglesia de Corintio, de cultura y religión griega, que tiene un panteón enorme de dioses tipo héroes Marvel, ¿no? Bueno, está relacionado. Los llama ídolos mudos. Y antes de seguir con el versículo 3, decirte que este fenómeno de la glosalía no es exclusivo de la Iglesia ni del Nuevo Testamento. Sí, aparece en el Antiguo Testamento, pero también hablan en lenguas, en glosalía. Es verdad que no aparece esta palabra glosalía en el versículo 1, ni 2 y 3, pero sí aparece más adelante. Te invito a que lo leas. Y bueno, esto, a ver, yo no soy una persona muy culta, no tengo mucha cultura, pero está la cultura popular, en los documentales, donde yo hago acopio de muchas cosas, está en las películas, en los videojuegos, ¿no? No es historia, no es historia, pero por ejemplo está la película esta de 300, ¿no? Los 300 espartanos, ¿no? Donde puedes observar que también existía ese fenómeno de la glosalía, y no solo en el Antiguo Testamento, la cultura griega, sino en otras religiones animistas, o bueno, religiones, no lo sé. No es exclusivo del cristianismo. Esto no debe de, por favor, no tengo intención de ofender a nadie, pero bueno, lo que digo creo que es cultura popular también. Yo no soy muy culto, pero tampoco debe sorprender a estas alturas a nadie, ¿no? Y seguimos, después de haber dicho esto, el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, no existe la palabra glosalía, pero que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice que Jesús sea anatema. Anatema, como excomulgarlo, ¿no? Como esta nota que dice aquí, que sienta rechazo. Puedes hablar mucho en glosalías, puedes ser muy religioso, pero si sientes rechazo por el Señor Jesús, no es Espíritu de Dios. Esto a un lado, y ahora lo opuesto. Viene a decir lo mismo. Como tampoco nadie puede exclamar: Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo.
Pedro, estamos hablando de Pedro. ¿Y quién dice de vos? ¿Qué dice la gente de mí? Eres como los profetas antiguos, Jeremías, tal. Vale, pero qué decís vosotros de quién soy yo? Y dice Pedro. En Mateo, el Evangelio judío para judíos, dice: tú eres el Cristo, el Mesías. Luego la parte griega, el Hijo de Dios. Le contesta Jesús: bienaventurado eres tú, Pedro, porque con esa declaración, sobre esa roca, edificaré mi iglesia. Y se cumple aquí, porque como seguiremos leyendo, se unieron como 3.000 personas. Esa es la auténtica certeza de que una persona ha recibido, llámalo nuevo nacimiento, llámalo llenar del Espíritu, es porque espontáneamente. El cristianismo es una religión, gracias a Dios, porque yo soy muy ignorante y gracias por todos estos recursos que me da luz, ¿no? Pero ante todo es una religión, es una relación en que Dios se revela a quien Él quiere. Y mis respetos a los que hablen lenguas. Me decía una hermana a la que no solo no la respeto, sino también la admiro, me decía, esto fue en la radio aprendí muchas cosas y traté con muchísima gente, ¿no? Y me decía: Felipe, es que tú no sabes lo que te pierdes con hablar en lenguas. Por no hablar en lenguas. Y bueno, pues estoy dispuesto. Yo no quiero, como leímos, ignorar lo que dice la Escritura y yo estoy aquí. Además, repito, una persona que respeto y admiro porque tiene el fruto del Espíritu. Y toda es una persona pues que lo ha dejado todo y se ha ido como misionera a un país de estos países de los difíciles, de los que el Evangelio es perseguido, y a los que anuncian el Evangelio. Desgraciadamente también me he encontrado con gente que sí, mucho hablar en lenguas, pero amor, poco. Bueno, dije que no iba a explayarme mucho y perdón. Seguimos con esta lectura si encuentro el cursor, con esta lectura del Libro de los Hechos, capítulo 2. Bautizaros, no hagáis más abluciones, más bautismos, esta vez bautizaros en el nombre de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esta promesa es para vosotros, se lo está diciendo a los judíos que van al templo a adorar, entre ellos, si seguimos leyendo los Hechos, incluso de ellos había sacerdotes y levitas que se convierten, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para los descendientes judíos, aquí, y continúa diciendo, y para todos los que están lejos. Sabéis que la dispersión, ya en la primera destrucción del templo, y estamos a muy poquitos años del año 70, se destruirá también el segundo templo. Para todos los que están lejos. Y aquí entramos nosotros por fin. Y para todos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. A Él quisiera revelar. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra, rema, logos, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Aquí nació la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones, como antes leímos en el aposento alto. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Pues lo que hemos hablado antes. Jesús es el Mesías, el ungido, es el Hijo de Dios. Si me sigues con tu propia libre,
pues verás al final del libro de los Hechos, perdón, el libro Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, que yo lo tengo aquí puesto, voy a buscarlo. Mira, Evangelio Juan, capítulo 20, 30 y 31. Yo te lo leo, bueno, lo puedes leer ahí. E hizo además Jesús otras señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito, estas que se han escrito, el propósito de este libro es la doctrina de, al menos, no solo del apóstol Pedro, sino también del apóstol Juan. Por cierto, en los evangelios se llevan mal, ¿no? De su hermano Juan con Pedro, hay una especie de choque. Sin embargo, aquí leeremos más adelante el siguiente capítulo, que son como inseparables, amigos del alma, ¿no? Es cosas del espíritu, que está, ya sabes, amor. Dice que estas cosas se han escrito para que creáis, y no lo pone Jesús Cristo, sino que pone para que sepáis, creáis que Jesús es verbo ser en mí, y el artículo el Cristo, que Jesús, el hijo de José, el carpintero, y María, es el ungido, el esperado, el deseado. Y al estilo griego, romano, el Hijo de Dios. Y esto es, así empieza el Evangelio de Marcos. Se lee todo junto, Jesucristo, Jesús, Cristo, pero está separado. Marcos, que sirvió como ayudante a apóstol Pablo y a Pedro. Y el apóstol Pedro, el que luego vino como un abortivo, ¿no? Pablo, ¿no? Nadie puede, si no él viene por el Señor, se lo revela, nadie puede decir por el Espíritu Santo que Jesús sea... Sentir rechazo por Jesús. Nadie por el Espíritu Santo puede sentir rechazo por Jesús. A no ser que te lo revele el propio Padre, que Jesús es el Mesías, Jesús es el dueño. Jesús, todo se ha hecho para Él, por Él y por medio de Él. Si Él no te lo revela... Y esta es la doctrina de los apóstoles. Y no solo no porque está en el canon, ¿no? Tengo que pedir disculpas porque, bueno, muchas veces hablando, siempre estoy hablando de pues, las diferencias textuales y da la sensación como, oh, Dios mío, la Biblia es un desastre porque hay tantas diferencias textuales. No, es que uno quiere ser honesto y habla de ellas como diciendo, no tengáis miedo, pues de tanto hablar de ello, pues no hay tantas diferencias textuales, como da la sensación que a veces el canon extracanónico, fuera del canon, como que da la sensación como que en aquellos tiempos, en la iglesia primitiva, había textos de diferentes, ¿no? El Evangelio de Tomás, el Evangelio de tal, el libro de Pascual. No. Os voy a dejar, aquí ahora mismo, se está desplegando por otro lado, se está desplegando una palomilla donde podéis pinchar, os dejaré unos vídeos pues que da qué atmósfera se vivía en aquella época, ¿no? No son tantos los textos, quiero decir, los textos que no están dentro del canon no son todos malos, hay textos buenos como el de Yahé, por cierto, creo que es de Yahé y se titula El Camino o El Camino de los Apóstoles o La Doctrina de los Apóstoles, ¿no? Es un buen texto y una de las preguntas es ¿por qué no está dentro del canon? Bueno, no está dentro del canon, yo lo he leído hace un año. Lo puedes descargar PDF y te invito a que sigas no solo por el vídeo que está ahí, por otro lado, está ahí desplegado, está ahí arriba ahí desplegado, sino que investigues por tú mismo en internet. Me imagino, yo hace un año lo descargué en PDF, me imagino que habrá sitios donde se puede descargar en PDF, si no pues te lo pongo yo, te lo doy yo. Y también dejaré otro enlace a otro vídeo a Marción. La verdad es que la iglesia primitiva pues tenían textos y se pasaban los textos de un sitio a otro, ¿no? Todavía el canon no se había hecho, ¿no? Y sin embargo se convirtió el canon porque apareció un tal Marción. Tal Marción dijo, no, vais a leer los textos que yo diga, y además recortados, es reconocido por eso, Marción el mutilador, los textos que yo haya mutilado. ¿Qué mutila? Pues ¿qué va a ser? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Religiosidad, la de siempre. Ahora, es precisamente
lo que recorten. No había esa sensación de que, claro, estos libros que están fuera del canon, por ejemplo, el Dillalleno hará documentales National Geographic. ¿De qué hace National Geographic documentales? Por cierto, creo que este fin de semana, ¿no? Pues ya sabes, el Evangelio de María, ¿no? Que solamente apareció un texto y carcomido. Bueno, pues de Dillalleno nadie va a hacer documentales. Estoy enrollando. Que Dios os bendiga. Y intentando contestar esta pregunta, ¿podemos estar unánimes juntos a pesar de la separación en la que todos sabemos que es, en la que estamos? Y enviaré pues el enlace para estar por Skype leyendo juntos el libro de los Hechos. Espero no haberme alargado y bendiciones. Un abrazo. Que Dios os bendiga. Hasta luego. Ahora que puedo apagar, ya verás, la tos no aparece.